La nueva clase, que le escribió aquí. Mirovan Díaz. Mirovan Díaz. Sobre esos sistemas socialistas, pseudo-socialistas. Sí. Mirovan Díaz en el 1948 escribió un libro. No hay un micrófono, Una hermano. nueva clase. Esa es la nueva clase que sale. Sí, en estos países centralizados donde todos los medios de producción son del gobierno, pues entonces ahí pues nace un nuevo tipo de opresión, ¿verdad? Ya no es el que tiene el que era aristócrata o noble o industrial o comerciante o lo que fuera, ahora es pues unos burócratas del gobierno, donde tienen un poder infinito. Y entonces no solamente 600 individuos en un parlamento deciden la suerte de 12 millones de personas. Como tenemos acá aquí, 600 personas deciden en esta elección quién va a dirigir. 600. Pues yo no sé si aquí en Puerto Rico hay muchos menos que están decidiendo también. Aquí son como 100 quizás. Por lo menos hay una democracia representativa entre comillas que la gente. Pero lo podemos bajar cada 4 años. Hay una diferencia. No lo mismo lo mismo. Aquí él está hablando de que en Cuba, que es verdad el país natal de él, un congreso de 600 personas decide por cuántos millones de cubanos, 12 millones. Pues entonces yo me pregunto si aquí en Puerto Rico nuestra propia legislatura no está que de hecho miren, a mí me encanta la política y de vez en cuando meto mis cuñas. ¿Se acuerdan que una vez les hablé? Hillary Clinton a lo mejor es la próxima presidenta de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Ah, ¿qué te digo? Sí. Pero ahora está ahí. Y ahora los puertorriqueños van a decidir quién va a ser. Ay, bien, seguro. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero cuando en Puerto Rico se pasó esta legislación del legislador a tiempo completo, fue para evitar que como ganaban poco, fueran comprados por los grandes intereses. Con la mala pata. Para atraer gente competente. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque la gente que gana buen dinero en la calle no se van a ir por 2 pesos. Mucho menos competente, porque yo te digo la intención. No, es que no fue, ese no fue el propósito. Ese no fue el propósito. El propósito fue para que no se dejaran comprar por los grandes intereses, porque miren, ¿sabes? Nosotros no tenemos idea, pues nosotros como iglesia quizás estamos ajenos, pero están los grandes, los buitres, los grandes intereses pendientes de la legislación. ¿Verdad? Y entonces pues vamos a darle mucho dinero como sueldo para que entonces no se dejen comprar, pero con la grandísima desventaja de que entonces antes llegaba gente que se podía sostener económicamente a sí mismo y además tener a tiempo parcial, ¿verdad? Está en la labor del legislador a tiempo parcial. Y entonces, pues, ¿quiénes podían hacer eso? Los que podían tener suficiente como para hacerlo y no tener que trabajar todo el tiempo. Entonces ahora pues, no nos ha salido la movida y ahora el deseo es de echarlo para atrás a ver si se mejora esto. Bueno, pero volviendo entonces a la iglesia. A la iglesia. ¿Qué es lo que sí, que es lo más que nos interesa? Aunque déjenme decirles, no está de más que nosotros nos eduquemos. Yo no creo en que la iglesia haga política partidista, no creo absolutamente en eso, pero creo que la iglesia debe estar bien educada sobre los asuntos públicos. Sobre los asuntos públicos. Con mente abierta también. Sí, y no partidista. Nosotros deberíamos dar ejemplo. Bueno, así que la iglesia y el Estado en América Latina fue una misma cosa, y así fue exactamente en Puerto Rico. Miren, cuando la iglesia en Puerto Rico empezó a criollarse, empezó a defender los intereses de los puertorriqueños frente al gobierno español, pues ¿saben lo que hizo la iglesia? Dijo, no vamos a tener ni un solo sacerdote que sea de mezcla de raza.
cuando la iglesia se empezó a criollizar. Quiere decir que, y esto no me lo invento yo, hermano, cuando viene, o sea, después de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, donde España se rinde, lo primero que hacen los Estados Unidos es envían una comisión a Puerto Rico a estudiar. Vamos a tomar decisiones informadas. Y mandan una comisión de gente, expertos en su campo, es una comisión ¿verdad?, de alto renombre, y entonces se sienta el obispo de la iglesia y dice con orgullo, nosotros no tenemos mezcla de raza en nuestra institución. Eso lo dice frente a los... Y eso para ellos era algo grande. O sea, como que nosotros somos gente educada. Entonces, miren, así que la iglesia siempre respondió a los intereses de la corona española. Siempre. Gracias. Así que todas las decisiones, ¿por qué no se permite la libertad de culto en Puerto Rico? Porque esta es la religión del Estado. ¿Se fijan? ¿Cómo es que no se permite? ¿Por qué no se permite la libertad religiosa en Puerto Rico hasta la llegada de los norteamericanos? Porque esta es la religión del Estado. No hay forma que... O sea, esto que le estamos hablando, que se llama en la historia patronato real, esto sobrevive hasta el mismo momento en que en Puerto Rico, ¿verdad?, que llegan los norteamericanos, y donde costó mucho hacerlo realidad, porque Pero una cosa era... No había avivamiento ya, en el 30 había avivamiento. No, en el 98. Antes del 98. Pero era el 50. Todavía no han llegado a la fecha. Estamos hablando hasta la llegada de los norteamericanos. Y entonces, aún en las próximas décadas, aún cuando esté en las leyes, hay infinidad de casos de persecución en Puerto Rico. Y algunos de nosotros, ¿verdad?, los mayores, conocen eso. O sea, aún cuando hubiera una legislación que protegiera en contra de, ¿verdad?, de cualquier violación a los derechos humanos, a los derechos civiles, pues aún con toda la legislación había persecución. Y si no persecución, discriminación. Yo creo que los únicos gobernadores protestantes de Puerto Rico fueron los que enviaron los presidentes antes de que el gobernador de Puerto Rico se eligiera por todo. Él está diciendo que sí hubo gobernadores protestantes en Puerto Rico porque eran nombrados, ¿verdad?, eran americanos nombrados por el presidente, y yo estoy de acuerdo, eran protestantes. Ahora, que eso garantizara que no hubiera persecución o descrimen, no era ninguna garantía. ¿Por qué? Porque la sociedad está pensando de otra forma y toma mucho. Miren, yo recuerdo haber leído, no sé si fue en la década del 20, que ya van 20 años, ¿verdad?, de libertad religiosa, y eso fue en Calley. Eso fue en las memorias de yo las tengo en mi casa, las memorias de uno de los primeros pastores puertorriqueños, ¿verdad?, porque vienen los norteamericanos y a lo que toma tiempo adiestrar a los puertorriqueños para ser pastores, pues van unos cuantos años, y entonces pues este es uno de los primeros pastores puertorriqueños. Y él dice que entonces fue a predicar, fue asignado, ¿verdad?, al pueblo de Calley, y entonces los católicos tenían la práctica de hacer procesiones, ¿verdad? Si las hacían antes, después del 98 fueron bien frecuentes, porque era una demostración de lo que somos, ¿verdad? Y entonces pues se supone que en una procesión, frente a una procesión, los caballeros se quitaran su sombrero. Era una reverencia, un signo de reverencia a eso que estaba ocurriendo. Pues ese pastor se negó a quitarse el sombrero, y entonces vino el sacristán y lo atacó. Lo llevaron al tribunal. El pastor no se quedó ahí. En muchas ocasiones sucedió, ¿verdad? Pues el pobre fue multado por atacarle al pastor por no quitarse el sombrero.
Y digo, ¿verdad? La propaganda que había, que era muy engañosa, le decían a la gente, he leído yo, de gente que no se atrevía ni pararse al frente de la puerta porque decían que ese templo se había sido edificado encima de una cruz y que pisar la entrada del templo era pisar la cruz y que no se podía leer la Biblia porque la gente se volvía loca. Eso era bien frecuente, o sea, era es una maravilla que Puerto Rico sea al nivel que estábamos, ¿verdad? Protestantes. Si te lee el Apocalipsis sin maestro, te vuelve loco. Bueno, así que esa parte de la evangelización de América es increíblemente importante. Así que, pues, acuérdense de eso. El patronato real es un acuerdo que se hace muy, muy temprano. Estamos hablando de 1508. O sea, el descubrimiento de Puerto Rico fue en el 93 y esta decisión fue en el 1508. Quiere decir que ¿cuánto han pasado? 15 años. Desde el principio, que de hecho Puerto Rico no se coloniza en el momento que se descubre, si se puede hablar de descubrimiento. En sí, la colonización empieza o en el 9 o un monte, más o menos en el 9. O sea que estamos hablando de que en Puerto Rico eso fue aplicado inmediatamente. Bueno, del capítulo 17, ¿qué más nos falta aquí? ¿Algún otro puntito así bien sobresaliente? La encomienda. Esto es un término que quizás lo ven en películas, ¿verdad? De esas viejitas mexicanas, porque en México esto tuvo un impacto tremendo. Miren, en Puerto Rico el catolicismo no es institucionalmente poderoso. Eso quiere decir que jamás tuvo la influencia que tuvo en México. En México, cuando se hizo la independencia, no se les dio a los sacerdotes ni el derecho a votar. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido tan poderosa. Eso se lo restituyeron hace bien poco. Estamos hablando de 10 o 15 años. Los sacerdotes no tenían ni el derecho a votar, porque era tanto el poder económico que tenían sobre la población, ¿verdad? No solamente la influencia, sino económicamente, que podían tumbar fácilmente gobierno. ¿Y qué institución, y eso es el punto que estoy trayendo ahora, qué institución del gobierno español fue el que se utilizó para oprimir la población? Y ya no estamos hablando de evangelio, estamos hablando de una cuestión secular, gubernamental. Y eso fue el sistema de la encomienda. ¿Y qué era la encomienda? Eso supuestamente era un arreglo para evitar la opresión que se había dado de un principio, ¿verdad? Contra los indígenas, contra los aborígenes. La encomienda es que se le asignaba, ¿verdad?, un representante del gobierno español, de la monarquía española, decidía que tantos indios le iban a corresponder a tal conquistador o colonizador. Y la responsabilidad de ese encomendador era cristianizar a sus indios. Sí, sí. Y entonces, y pagarle un salario, porque se supone que ese trabajo no era de servidumbre, no era de esclavitud, se supone que fuera un trabajo remunerado. Nosotros sabemos que en la realidad eso estaba solamente en papel. En papel, porque en la encomienda fue un sistema de servidumbre. O sea que, aunque... Sí, o sea, y servidumbre se entiende que aunque esa persona no es esclavo, ¿verdad? No es como el esclavo africano que no tenía ni siquiera movilidad física. Libertad para nada. Tenían, pues, quizás una movilidad física, ¿para qué? Para nada, porque estaba encomendado ese señor lo explotaba para sacar dinero, ¿verdad? Y eso en América Latina, esa fue la institución fundamental de cómo se trabajó toda la colonización a base de la encomienda. Hasta en las novelas de época de México. Yo vi una hace un tiempito atrás